San Juan Vianney le explicó entonces que el joven era en realidad el diablo en forma humana y que la única razón por la que no bailaba con ella era porque llevaba el santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. En este canal siempre nos encanta meditar en lo hermoso que es la fe católica con el fin de crecer en santidad. Y una buena manera de hacer eso es aprender sobre las vidas de los santos. Hoy vamos a aprender sobre San Juan Vianney. El diablo le dijo a San Juan Vianney: si hubiera 3 sacerdotes como tú, mi reino en Francia se arruinaría. Así de tan poderoso es el ejemplo y la vida de este santo. Él vivió en un tiempo difícil en Francia y vamos a ver cómo él, por su santidad, cambió al principio la ciudad donde él vivía. Y luego podemos ver su influencia luego en Francia y después en todo el mundo. Era una tarde gris y brumosa de febrero 1818. Un sacerdote de 31 años llegó a las afueras de un pueblo al norte de Lyon, Francia. Inmediatamente, su primera acción fue arrodillarse al borde del camino y rezar. El padre Juan María Bautista Vianney apenas comenzaba su primer destino como párroco. Ya estaba intercediendo por una misión que sabía que estaba más allá de sus posibilidades. Entonces podemos ver, empezando, él en su humildad, dándose cuenta que por sí solo, por sus esfuerzos solos, no podía hacer esa obra. Le dijo el vicario general: no hay mucho amor a Dios en esa parroquia, pero tú harás que haya algo. El joven sacerdote sabía que solo Dios podía obrar en esa necesidad. También era consciente que nunca atraería y nos meditamos en ese punto, que él nunca atraería a Jesús a esas personas, al menos que él mismo continuara en el camino de la santidad día tras día. Podemos ver en el ejemplo de San Juan Vianney lo que vimos hace 2 semanas, la necesidad de una oración que persevera en las cosas pequeñas, porque vamos a ver que tomó tiempo para ver fruto, pero él seguía perseverando y al final del día cambió completamente su parroquia por estos actos pequeños de humildad y de constancia, de fidelidad. El padre Vianney había estado en este camino desde su infancia, pero fue en Ars cuando continuó enfrentándose a sus propias debilidades y creciendo en la oración y la abnegación. Cuando este buen sacerdote se convirtió
en un santo. ¿Cómo se convirtió en un santo? Haciendo las pequeñas obras cada día. No fue de un día para otro. Aquí tenemos una foto de la ciudad de Ars en Francia. Con el tiempo, la vida de conversión continua del cura de Ars tuvo un efecto de conversión en sus feligreses. Ars llegó a ser conocida como una pequeña isla de santidad, a la que acudían miles de peregrinos cada año. Como un virus contagioso, el celo de Vianney por Dios se contagió y desencadenó un renacimiento religioso que llevó a innumerables personas a Cristo. Y ahora vamos a hablar sobre su camino a la ordenación. Él quiso hacerse sacerdote más temprano de lo que pudo. El amor de Juan María Vianney por Dios y por la oración, aunque alimentado tempranamente por su madre, parecía innato. De pequeño asistía a misa con su familia a escondidas, porque las iglesias habían cerrado, trágica consecuencia de la Revolución Francesa. Aun así, el muchacho aprovechaba cualquier ocasión para rezar en los prados mientras cuidaba los rebaños de la familia. Empezó su juventud cuidando ovejas, pero en preparación para las ovejas de su parroquia, empezó orando en los prados. A los 16 años, Jean-Marie dijo a su familia que quería ser sacerdote. Surgieron numerosos obstáculos. No sé si se han dado cuenta que cuando quieres realmente ponerte en serio a crecer en santidad, parece que todo el mundo va en tu contra. Lo mismo pasó a San Juan Vianney, pero los obstáculos no lo frenó. Su padre se opuso y le negó el permiso durante 3 años. Luego Jean-Marie fue llamado a filas. Sin embargo, antes de que su destacamento pudiera partir, él enfermó y fue abandonado. Considerado desertor, pasó el año siguiente escondido en un pueblo remoto. Entonces él estaba ahí para hacer su obligación de soldado, pero en el momento que se tuvieron que ir, se enferma y lo dejan ahí. Y tiene que esconderse por 1 año. Pero finalmente en el 1811 se declaró una amnistía para los desertores y él ingresó en un seminario para continuar sus estudios. Eso también fue un reto. Él tenía muy poca educación y le iba mal en clase. Por mucho que estudiaba, no recordaba la gramática latina. Cuando todo parecía perdido, el padre Charles Bally, un párroco previsor que reconoció el potencial de Vianney, decidió darle clases particulares. Vianney pasó las pruebas requeridas. Fue ordenado en agosto de 1815 y sirvió como un asistente al padre Bally durante 2 años y medio, antes de que le dieran su asignación en el pueblo de Ars. Cambia sus corazones, Señor. Fue la oración de San Juan Vianney. Ars no era el lugar más fácil de evangelizar. Tras la revolución,
Sus 200 habitantes eran en general ignorantes o indiferentes respecto a su fe. La ciudad tenía 4 bares donde demasiados asalariados malgastaban el dinero que sus familias necesitaban desesperadamente. También tenía fama de fiestas y bailes desenfrenados. Entonces podemos ver aquí un pueblo que no tenía ningún interés en las cosas de Dios. 200 personas y 4 bares. Y muchos problemas. Y San Juan viene, pudo haber sentido que eso es una imposibilidad. Pudo haber sentido, solamente es una parroquia pequeña, 200 personas. No puedo hacer mucha diferencia en una parroquia tan pequeña. Pero él era fiel en los detalles más pequeños. Vianney se puso manos a la obra. Todas las mañanas muy temprano y todas las noches muy tarde pasaba horas ante el altar de la destartalada iglesia. Boca abajo en el suelo suplicaba a Dios, a menudo con lágrimas, que cambiara el corazón de la gente. Un feligrés curioso que una vez le siguió al interior se sorprendió de lo que su nuevo pastor rezaba en voz alta. Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia. Estoy dispuesto a sufrir toda mi vida. Estoy dispuesto a soportar los dolores más agudos incluso durante 100 años. Solo deja que mi pueblo se convierta. Él tenía el corazón verdadero de un pastor. Sus 200 ovejitas que andaban perdidos, él se daba cuenta que él no podía por sí mismo, no podía salvarlos. Tenía tanta humildad para tener la postura de cabeza en el piso, con una postura de mucha humildad, pidiéndole la ayuda de Dios, dispuesta a sufrir por su parroquia pequeña. Esta oración por la conversión nunca abandonó a Vianney. Llenaba su ser y lo definía. Yo pienso que como él es el santo patrón de los sacerdotes, yo pienso que aquí podemos ver por qué. Él tenía el corazón que cada sacerdote debe de tener. A esta intercesión continua unía una penitencia extrema. Ayunaba durante días y dormía sobre el duro suelo, sin calefacción. Cuán débiles somos nosotros, no queremos para nada sufrir, y él estuvo dispuesto a sufrir para sus ovejitas. Pero nosotros también tenemos familiares, tenemos gente en nuestra vida que necesitan de nuestras oraciones y también nuestras penitencias. Durante años vivió de una comida diaria de papas hervidas. Con el tiempo aprendió a moderar algunas de sus prácticas penitenciales más duras, pero siempre estaba dispuesto a soportar cualquier cosa que pudiera ayudar a que más personas se convirtieran a Cristo. Entonces podemos ver aquí, no solo estuvo dispuesto a orar horas en la noche, en la mañana, a levantarse temprano, a acostarse tarde, también ayunaba, comía, y cuando sí comía era una comida súper sencilla. ¿Y por qué? Porque él quiso ver la conversión de su pueblo. Pero su ministerio no se limitaba a duras prácticas penitenciales. El cura se esforzaba para conocer a la gente del pueblo. Visitaba sus casas y hablaba con ellos de sus familias, sus cosechas y su fe. Cuando planificaba sus sermones dominicales, trataba de
visualizar a todas esas personas y sus necesidades. Algunos de esos sermones eran demasiado duros al principio. Escribió su biógrafo más conocido, el padre François Trochu, y él escribe: aunque se esforzaba por reprimirlo, su temperamento cáustico y burlón se manifestaba ocasionalmente. Pero a medida que Vianney maduraba en su propia vida espiritual, alcanzó un sano equilibrio, aprendiendo a desafiar o consolar, según lo requeriría la situación. Entonces no podemos poner excusas por nuestra personalidad. Cada persona tiene las cosas con que no tiene que batallar, y también cosas que sí tenemos que batallar mucho. Cada personalidad tiene sus fuerzas y sus debilidades. Podemos ver cómo él iba desarrollando su santidad y venciendo lo difícil de su personalidad. Al principio los feligreses de Vianney se mostraban indiferentes a su predicación. Sin embargo, sus palabras eran difíciles de ignorar por el ejemplo que daba. Su oración era constante, su vida dedicada a Dios y su preocupación por ellos genuina. Con el tiempo, los habitantes de Ars empezaron a hacer caso de las exhortaciones de su pastor, para que se mantuvieron alejados de las tabernas y acudieron a la iglesia. Se abstuvieran de trabajar los domingos y pusieron fin a los bailes salvajes. Llegaron a amar las procesiones religiosas y las peregrinaciones que Vianney organizaba, para ayudarles a saber que Dios estaba entre ellos. Muchos aprendieron a rezar y se acercaron a Dios. Es un testimonio tan hermoso ver como por un solo hombre que amaba a su pueblo con todo su corazón, él vio el cambio completo. Fue con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero sí se pudo lograr. Vianney creía que todos, incluso los campesinos que trabajaban la tierra todo el día, podían ser santos. Y sí es una verdad. No tienes que ser sacerdote o religiosa para ser santo. Todos podemos ser santos. ¿Y cómo? En exactamente lo que hemos enfocado, en los detalles, en la constante, el sacrificio. Él alentaba la devoción al Santísimo Sacramento y enseñaba a la gente a hacer examen de conciencia y a rezar. El buen Dios no se fija en las oraciones largas ni en las bellas, sino en las que salen del fondo del corazón, él decía. Al anochecer, las campanas de la iglesia sonaban y la gente se reunía para las oraciones nocturnas. Suena casi como un paraíso en la tierra, un pueblo que todos obviamente tenían sus trabajos, tenían que trabajar duro en la tierra y en la granja o lo que sea, pero tenían sus horas de oración y todos unidos. ¡Qué hermoso! La oración colectiva de los aldeanos cambió por completo el ambiente de Ars y hubo muchas conversiones. Dijo un habitante de esa ciudad: la gracia de Dios era tan poderosa que pocos podían resistirlo. Y otra cosa por lo cual se conoce San Juan Vianney es la confesión. La gracia actuaba especialmente en el confesionario de Vianney.
sus dones espirituales combinados con su habilidad para incitar a la gente al arrepentimiento hicieron de él un confesor muy solicitado. En una misión eclesiástica celebrada en 1823 en una parroquia vecina, se reunió tal multitud alrededor de su confesionario que casi lo derriban. A medida que crecía la fama de Vianney, empezaron a llegar peregrinos, 20 al día al principio, y luego en las 3 décadas siguientes hasta 80,000 cada año. A menudo esperaban durante días apiñados en la iglesia aguardando su turno en el confesionario. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Vianney podía leer los corazones de quienes acudían a él. Una mujer de París paseaba un día por la plaza del pueblo cuando el cura se cruzó con ella. «Usted, señora», le dijo, «sígame». Mientras caminaban, le reveló el modo pecaminoso en que vivía. Poco después se convirtió. Otro hombre, un conocido científico, que se jactaba de que solo la razón le guiaba, acudió a Ars por curiosidad. Después de la misa, Vianney le indicó que le siguiera al confesionario. De repente, al hombre le saltaron las lágrimas. «Padre», le dijo, «no creo en nada. Ayúdame». Tras 9 días con el cura, el hombre se convirtió en un ferviente creyente. Cuando la gente se confesaba, Vianney lloraba a menudo por ellos. Él estaba consumido por amor para las almas de las personas en su confesionario. Él los llevaba a un profundo arrepentimiento. «Qué pena», decía un sacerdote que había visitado el confesionario de Vianney. Ese simple «qué pena» en toda su belleza mostraba el daño que había hecho el pecado. El pecado no es cualquier cosa. Debemos de tratar de evitarlo a todo costo. Y si caemos en el pecado, vamos directamente al confesionario con un corazón contrito. El cura era conocido incluso por recordar a sus penitentes los pecados que habían olvidado mencionar. Aquí podemos ver también lo que vemos en la vida de Padre Pío. Los jóvenes acudían a él para que les ayudara a discernir si tenían vocación religiosa. Los enfermos acudían para que rezara por su curación. Si se producía una curación física y se producían muchas, Vianney la atribuía a la intercesión de su amado Santa Filomena, una mártir de los primeros cristianos. San Juan Vianney tenía una devoción muy particular a Santa Filomena. Su mayor desafío fue su celebridad, porque empezó a correr la noticia que hay un santo en el pueblo de Ars que nunca vas a recibir la experiencia de una confesión como esa. Y eso para él fue algo incómodo. Él era prácticamente un prisionero del confesionario, porque a veces pasaba hasta 18 horas ahí.
Durante años, casi hasta el final de su vida, le persiguió el deseo de abandonar Ars por un monasterio donde pudiera llorar sobre mi pobre vida. En repetidas ocasiones pidió permiso a su obispo para hacerlo, pero siempre se lo denegó. Varias veces se escabulló del pueblo para luego regresar. Cuando leí esa parte me impactó mucho, me pude identificar mucho con ese punto. Yo creo que muchos de nosotros, a primera vista, el deseo de San Juan Vianney de una vida de soledad con Dios era admirable. Pero al perseguirlo se dio cuenta de que se estaba resistiendo el plan de Dios para su vida. Como dijo uno de sus amigos, él admitió que había algo destemplado en este deseo y que el diablo se había servido de él para tentarlo. Lo sometió y resistió, pero toda su vida tuvo que luchar contra esa atracción. Y quiero pausar aquí, porque el deseo de ir a un monasterio y estar a solas con Dios es un buen deseo. Era algo que sentía él tan fuerte, un deseo de los deseos más profundos que tienes en el corazón. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, cuántos de nosotros tenemos deseos de ese tipo? Voy a contar un testimonio que yo sí tengo uno de esos deseos que es algo muy profundo, algo muy fuerte y no es algo malo. Y lo he pedido a Dios 2 veces que me concediera ese deseo. La primera vez fue en el Santísimo y casi inmediatamente recibí un fuerte no. Y luego, como 2 años después, decidí orar otra vez. A ver si ahora sí la respuesta iba a ser que sí. Y yo hice el novenario de 9 meses para recibir una respuesta. Y yo pensé que la respuesta iba a ser que sí. Pero siguió siendo que no. Y yo no sé cuál es el plan de Dios y por qué. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen la misma experiencia. Pues seguimos el ejemplo de San Juan Vianney. Nos sometemos a la voluntad de Dios. No dejemos que nuestros deseos fuertes, aun si no son deseos malos, no dejemos que eso sea una ocasión para que el diablo nos pueda tentar. Porque quién sabe, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y muchas veces sus planes no son nuestros planes, pero son 1000 veces mejor. Hay tanto que podemos aprender de la vida de San Juan Vianney. Durante 41 años, Vianney perseveró como cura de la pequeña aldea. Al final de su vida estaba en paz con el hecho de que Dios nunca le concediera el tiempo de quietud y retiro que había deseado. Él murió el 4 de agosto en 1859, a la edad de 73 años, ya aclamado santo por el pueblo. Él fue canonizado el 31 de mayo, 1925. Casi, pues hoy estamos en el 29 de mayo. Hace casi 100 años, el año que viene va a ser 100 años. Y él más tarde fue nombrado patrono de los párrocos. Y antes de terminar, quería contarles una historia muy interesante de su vida de él. Yo pienso que esta historia nos puede servir
como una lección. San Juan Vianney cuenta la historia de una joven que había decidido consagrar su vida a la religión. Ella buscó el santo párroco de Ars para una confesión general. Cuando terminó de relatar sus pecados, San Juan Vianney le preguntó si no se le había olvidado algo. La muchacha, al recapacitar, no pudo recordar nada más. El santo sacerdote procedió entonces a refrescarle la memoria. Le preguntó si ella recordaba un cierto baile donde se encontró con un apuesto joven con el que deseaba bailar, pero que a su vez solo bailaba con las otras chicas, pasando de ella. Sorprendida, respondió de nuevo afirmativamente que así era. El cura de Ars le preguntó entonces si recordaba lo abatida que se había sentido por el desaire y cómo al salir del salón del baile había vuelto a mirar hacia atrás y había visto al joven bailando con una chica. Pero esta vez había dos lucecitas azules bajo sus pies. Nuevamente aceptó y confirmó que, en efecto, había visto las dos luces azules bajo los pies del joven, pero que, encontrándolas extrañas, no podía explicarlas. El santo dijo entonces: estabas dolida porque este joven apuesto y acomodado no había bailado contigo. Querida, deberías llenarte de la más profunda gratitud hacia la Madre de Dios, nuestra querida Santísima María, siempre Virgen, que tan maravillosa y milagrosamente te ha protegido. El joven penitente sobresaltado tartamudeó. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, padre? San Juan Vianney le explicó entonces que el joven era en realidad el diablo en forma humana y que la única razón por la que no bailaba con ella era porque llevaba el santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Mi querida niña, respondió el santo sacerdote, ese hombre era en realidad un demonio del infierno y bailaba con toda muchacha en pecado grave. Se mantuvo alejado de ti porque solo tú llevabas el escapulario marrón de Nuestra Señora del Carmen. Y aquí tenemos el escapulario del Carmen. Yo creo que, de hecho, estuve pensando en que tal vez sería bueno la semana que viene. Me gustaría, porque he escuchado tantas historias impresionantes sobre las vidas que se han salvado, las almas que se han salvado por llevar este escapulario. Entonces yo creo que eso sería un buen tema para la semana que viene. Pero podemos ver que el diablo mismo se escondió o se disfrazó en forma humana. Y quién sabe qué tentaciones les estaba lanzando a esas muchachas. Y muchas veces no pensamos que esas cosas pasan, pero sí pasan. Por eso tenemos que siempre estar atentos y alertos a lo que está pasando en nuestro alrededor, siempre trabajando, y sí es trabajo, en nuestra vida espiritual. Se puede resumir la vida de San Juan Vianney en una frase, o él siempre también animaba a su pueblo con esa frase: ser amado por Dios, estar unido a Dios,
vivir en presencia de Dios, vivir para Dios. Qué hermosa vida y qué hermosa muerte. Esto debe de ser nuestra meta, ser amado por Dios, estar unido a Dios. Hemos hablado mucho sobre ese tema, cómo llegar a la unión completa con Dios, vivir en presencia de Dios. Eso también es algo que toma práctica, no es algo que sucede de un día para otro, pero poco a poco llegar al punto de donde todo el día tenemos en mente la presencia de Dios. Eso sí es uno de mis metas que todavía no logro. Y el último, vivir para Dios. Cada acción que hacemos debe de ser para Dios. Y si podemos lograr eso, es una hermosa vida y hermosa muerte. Entonces, seguimos, hermanos, el ejemplo de San Juan Vianney. Él es un gran santo que su vida debe de animarnos a mejorar en nuestra vida espiritual. Espero que este video ha sido de mucho ánimo para nosotros, para ustedes, a seguir adelante, a seguir en la lucha de encontrar la santidad, porque sí es posible, pero no podemos ser tibios, tenemos que luchar y pedir la gracia de Dios, ofrecer todas nuestras obras a Dios. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga a todos. Adiós.